Contestación de la demanda. La contestación de la demanda debe desvirtuar los anhelos del sujeto activo. Por lo tanto, exige un pronunciamiento frente a los hechos que dieron lugar al proceso, así como una negación con relación a las pretensiones que se le exigen. El demandado también tiene la oportunidad de solicitar pruebas que demuestren sus argumentos y desvirtúen los del demandante, actividad que no está sujeta a verificación y que una vez cumplida da lugar al traslado al demandante, previo señalamiento de fecha de audiencia. Para ilustrar lo anterior, retome el caso de la unidad anterior, pero abórdela desde la postura que ha de adoptar el señor Juan Corral en el proceso como demandado, a quien le interpusieron una demanda declarativa con relación a la terminación de un contrato de arrendamiento de vivienda urbana, teniendo en cuenta que la causal que invocan es el no pago de los cánones de arrendamiento de los últimos 3 meses. Revise los siguientes aspectos. Debe contestar la demanda a través de apoderado o puede hacerlo de manera directa. ¿Qué pasa si no tiene los recursos para sufragar un abogado? Si el señor está al día, ¿cómo puede atacar las pretensiones de la demanda? Revise atentamente los recursos de este escenario y tome nota de los conceptos abordados para dar respuesta a los interrogantes planteados. Al final, puede corroborar su hipótesis o encontrarla desvirtuada. Muy buenos días, soy Juan Carlos Tejero Medina. Les hablo desde la ciudad de Bogotá. En esta lectura fundamental se abarcan como ejes temáticos el derecho de contradicción, la contestación de la demanda, allanamiento, excepciones de mérito, excepciones previas y de fondo y demanda de reconvención. Tome atenta nota para desarrollar el caso y la actividad de refuerzo planteada. La contestación de la demanda, unidad 4, escenario 7. En la presente lectura fundamental se establecen los actos propios del demandado en ejercicio del derecho de contradicción al ser vinculado a una actuación. Además, se explica el derecho de contradicción y los diferentes escenarios en que puede ser ejercido, ya sea con la inactividad o mediante la contestación de la demanda, el allanamiento, las excepciones de mérito, excepciones previas, el recurso de reposición e incluso la demanda de reconvención en aquellos casos en que desee interponer una pretensión como demandado. Derecho de contradicción. Con la activación de la función jurisdiccional mediante la presentación de la demanda, una vez esta es admitida y notificada al extremo pasivo, se genera para el demandado la posibilidad de contradecir la teoría del demandante con la finalidad de lograr desvirtuarla. El derecho de contradicción se encuentra directamente relacionado con el derecho de acceso a la administración de justicia, Constitución Política de 1991, artículo 229, y del debido proceso, artículo 29, los cuales se limitan por el control que ejerce el juez dentro de la actuación en cumplimiento de términos judiciales que se contemplan para cada procedimiento, de conformidad con la normativa vigente. En aquellos eventos en que el demandado no cuente con los recursos para asumir los honorarios de un apoderado judicial y se encuentre imposibilitado para contestar la demanda a nombre propio por la naturaleza del proceso, podrá solicitar a la autoridad judicial, en el término del traslado para contestar la demanda, en garantía de los derechos y principios de igualdad entre las partes y el debido proceso, le sea asignado mediante la figura del amparo de pobreza un abogado que lo represente. Ley 1564 de 2012, artículo 151, que se encuentra habilitado para ejercer y haga parte de la lista de auxiliares de la justicia. ¿Sabías que el amparo de pobreza no se otorga en todos los casos? Las limitaciones se encuentran sometidas al objeto del proceso, pues cuando éste sea un derecho litigioso a título oneroso será improcedente. También existe la posibilidad de ser desvirtuado por el extremo opuesto de la actuación, si se logra demostrar que quien lo solicita sí tiene los recursos suficientes para sufragar los honorarios del apoderado. La contestación de la demanda. Al igual que la demanda, la contestación de la demanda obedece a una estructura preestablecida en la norma, a la cual se debe someter el demandado. Ley 1564 de 2012, artículo 96. Procedimiento que se diferencia del que ejerce el demandante, en que no se contempla una fase de calificación por parte de la autoridad judicial,
por lo que la ausencia o deficiencia en la contestación de la demanda tendrá como consecuencia para el demandado la presunción de tomar por cierto los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto. Ley 1564 de 2012, artículo 97. Deben ser competencia del mismo juez. Pronunciamiento frente a hechos y pretensiones. Excepciones de mérito, juramento estimatorio, derecho de retención. Pruebas a favor del demandado, datos de notificación. La contestación de la demanda debe ser el reflejo de la demanda inicial. Debe empezar con el señalamiento de autoridad a quien se dirige y la especificación del número del proceso que se haya designado, así como el juez a quien corresponde el asunto. Posteriormente se redacta el acápite introductorio, en el que se presentan los datos completos del demandado, ya sea una persona natural o jurídica, con indicación del domicilio. Asimismo, se deben relacionar los datos del apoderado judicial que lo ha de representar. Ley 1564 de 2012, artículo 96, numeral 1. El siguiente acápite constituye un pronunciamiento expreso frente a cada uno de los hechos de la demanda, indicando 1. Cuáles se aceptan y se deben tener por ciertos. 2. Cuáles de ellos se niegan y deben ser sometidos a la demostración con el acervo probatorio. Y 3. Cuáles no le constan al demandado. Esta opción es la más recurrente de las posturas que adoptan los auxiliares de la justicia en calidad de curadores ad litem de los demandados, de quienes no se conoce la dirección de notificación, o de los indeterminados, toda vez que al no tener contacto directo con su representado, se adhieren a lo que resulte probado en el proceso. Ley 1564 de 2012, artículo 96, numeral 2. En aquellos casos en que no se argumenten las razones por las que se niega un hecho o se indique que el hecho no le consta al demandado, dichos hechos se tendrán por ciertos. El silencio se entiende en sentido favorable al demandante. Continuando con la redacción de la contestación de la demanda, si lo que se desea el demandado es oponerse a las pretensiones, podrá interponer excepciones de mérito, mecanismo procesal que no se encuentra nominado en la norma y que el interesado debe titular. De tal forma, por ejemplo, si se trata de una demanda ejecutiva, donde la pretensión consiste en el pago de 5 millones de pesos, el ejecutado, al contestar la demanda, podrá interponer una excepción de mérito contra esa pretensión, nominándola, si así lo desea, como pago parcial de la obligación y argumentando que, si bien adeuda una suma de dinero, la totalidad no son 5 millones de pesos, sino 3 millones de pesos. Ley 1564 de 2012, artículo 96, numeral 3. Solo en uso de ese mecanismo el demandado puede desvirtuar las pretensiones de la demanda, pues el juez en la sentencia deberá acoger o negar sin acceder a ambas peticiones. Por ejemplo, se niega la pretensión primera de la demanda y se decreta la excepción de mérito primera, interpuesta por el demandado en la contestación de la demanda, esto conforme a las pruebas recaudadas y las consideraciones. El demandado también estará en posibilidad de oponerse al juramento estimatorio esgrimido por el demandante cuando considere que no se ajusta a parámetros reales. Para ello deberá iniciar un incidente de objeción en el término de la contestación de la demanda, adjuntando a su solicitud las pruebas que considere pertinentes para demostrar sus alegatos. Por ejemplo, en un proceso de responsabilidad civil extracontractual derivado de un accidente de tránsito, el demandante puede cuantificar una pérdida total del vehículo en el juramento estimatorio como daño emergente por 25 millones de pesos. Pero el demandado puede objetar dicho juramento argumentando que la pérdida fue parcial y se cuantifica en 5 millones de pesos, adjuntando como soporte una cotización de un centro automotriz. Ley 1564 de 2012, numeral 3. Siguiendo con la redacción de la contestación de la demanda,
El siguiente acápite consiste en la verificación del material probatorio. En este sentido, si el demandado desea presentar medios de prueba que ya hayan sido aportados al expediente por el demandante, no deberá volverlos a adjuntar con la contestación, pues se entienden presentados. Pero si se trata de nuevo material probatorio que pretenda aducir en su favor, deberá solicitar que en el proceso se decrete, practique y posteriormente se valoren las consideraciones para emitir sentencia. Ley 1564 de 2012, artículo 96, numeral 4. Para finalizar el escrito de contestación de la demanda, el demandado deberá indicar de manera completa el lugar donde tanto él como su apoderado y los demás sujetos procesales que desee vincular a la actuación recibirán notificaciones. Puede ser una dirección física, pero en lo posible y en cumplimiento del decreto 806 de 2020, deberá indicarse una dirección electrónica. En el caso de los abogados, dicha información debe estar conforme a la reportada en la página web del Consejo Superior de la Judicatura, Ley 1564 de 2012, artículo 96, numeral 5. Los anexos de la contestación de la demanda serán el poder, las pruebas de existencia y representación de los vinculados a la actuación, tales como registros civiles o de Cámara y Comercio, las pruebas documentales enunciadas y las que hayan sido requeridas en el auto admisorio de la demanda o la manifestación de no tener en su poder y desconocer la ubicación de estas. ¿Sabías que guardar silencio en la contestación de la demanda produce el efecto jurídico de tener por cierto los hechos susceptibles de confesión? De igual forma, lo será el no contestar la demanda de manera adecuada o con vacíos. Para más información, revise la norma detalladamente. Ley 1564 de 2012, artículo 97. Allanamiento. Si en la manifestación que realiza el demandado con relación a los hechos acepta la ocurrencia de estos, el efecto jurídico que se produce es el allanamiento. Podrá hacerlo en la contestación de la demanda o en cualquier fase del proceso hasta antes de la sentencia de primera instancia. Este efecto consiste en la facultad que se le otorga al juez para emitir sentencia de manera anticipada, aceptando las pretensiones del demandante. En esta fase, el juez, si evidencia alguna irregularidad, podrá decretar pruebas de oficio con la finalidad de evitar cualquier fraude o colisión. Ley 1564 de 2012, artículo 98. El allanamiento tiene dos modalidades, total o parcial. En la segunda modalidad, el proceso debe continuar con el resto de las pretensiones que no lo cobijen con relación a los actores que deban estar vinculados a la continuidad de la actuación. En la siguiente figura se evidencian los casos en el que el allanamiento, a pesar de tramitarse, resulta ineficaz, esto es, sin efectos. Demandado sin capacidad de disponer del derecho. El derecho no es susceptible de disposición por las partes. Hechos no susceptibles de ser probados por confesión. Quien se allana es el apoderado sin la facultad expresa en el derecho de postulación. Sentencia con cosa juzgada para terceros, ejemplo, indeterminados, cuando sea un litis consorcio necesario y no provenga de todos los demandados. Excepciones de mérito. La Corte Suprema analiza el concepto de excepción de mérito en un caso de prescripción ordinaria y explica que es un acto procesal propio del demandado para desmerecer el derecho que en principio es alegado por el demandante. La función de la excepción de mérito es cercenarle los efectos a la pretensión e impedir que el derecho acabe por ejercitarse. Sentencia 5366 de 2014. Las causales de excepción de mérito no están contenidas en la norma taxativamente, por lo que el demandado podrá nominarlas según su cometido, de forma libre, atacando la pretensión de su escogencia. Este acto procesal es propio de los procesos declarativos, es decir, los verbales sumarios y los procesos ejecutivos,
donde la contienda orbita en torno a un derecho incierto a declarar o un derecho cierto del cual se espera su cumplimiento. Pretensiones del demandante, excepciones de mérito del demandado. Excepciones previas. A diferencia de las excepciones de mérito, las excepciones previas se encuentran taxativamente señaladas en la norma y buscan dar por terminado el proceso con antelación a sanear la actuación, evitando incurrir en una futura nulidad. No atacan las pretensiones de la actuación, sino el objeto del proceso. Ley 1564/2012, artículo 100. Excepciones previas. La primera, jurisdicción o competencia. Segunda, pacto arbitral. Tercera, inexistencia dante o dado. Cuarto, incapacidad o indebida representación. Quinto, ineptitud de la demanda. Sexto, prueba de la calidad de parte. Séptimo, procedimiento inadecuado. Octavo, pleito pendiente. 9. Ausencia de litis consortes necesarios. 10. Ausencia de personas que la ley dispone citar. 11. Indebida notificación. La interposición de las excepciones debe hacerse en escrito separado respecto a la contestación de la demanda y debe tratarse de un memorial en el que se argumenten con jurisprudencia, norma y doctrina las razones en las que se funda, enunciando y anexando las pruebas que pretenda hacer valer y que el demandado tenga en su poder. Ley 1564/2012, artículo 101. El trámite de las excepciones previas está previsto desde el derecho de contradicción, corriendo traslado al demandante para que se pronuncie en el término de 3 días, allegue las pruebas que considere necesarias y subsane los derechos a que haya lugar. Cuando no existan pruebas pendientes por practicar y sea viable la excepción propuesta, ya sea porque se trate de una causal que ponga fin al proceso, como prescripción o transacción, o porque no se subsanó en su momento, se declarará la terminación anticipada y se devolverá la demanda al accionante. Ley 1564/2012, artículo 101, numeral 2. En el evento en que existan pruebas pendientes por practicar como testimonios, se citará audiencia inicial, en la cual se da continuidad al trámite de las excepciones propuestas. Si prospera la falta de jurisdicción o competencia, se debe remitir el expediente a la autoridad competente. De igual forma, si lo que prospera es la existencia de pacto arbitral, se decretará la terminación anticipada del proceso con devolución de las actuaciones al demandante. Pero si se trata de un trámite inadecuado, el juez ordenará impartir el trámite que corresponde. En las excepciones 9, 10 y 11, el juez generará las respectivas citaciones. Ley 1564, artículo 101, numeral 2. Cuando se produce la reforma, adición o modificación de la demanda, el demandante tendrá la oportunidad de corregir los defectos alegados en las excepciones previas con la contestación de la demanda, quedando subsanadas. Ley 1564/2012, artículo 101, numeral 3. Recuerde que uno de los fines de este mecanismo es corregir los yerros en que se haya incurrido. Recurso de reposición. No todos los procedimientos contemplan la interposición de las excepciones previas de manera directa. Tal es el caso de los procesos verbales sumarios. Ley 1564/2012, artículo 391. O ejecutivos, Ley 1564/2012, artículo 438. En lo que no procede la excepción previa al no estar provisto un trámite incidental, pero sí es viable interponer un recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda o el auto que libra mandamiento de pago, argumentando excepciones previas. El trámite será de 3 días y se decidirá posterior traslado. Demanda de reconvención. El último de los mecanismos de defensa del demandado que se analiza consiste en la demanda de reconvención, la cual, como su nombre lo indica, lleva implícita una demanda con una nueva pretensión. Es el único mecanismo con que cuenta la parte pasiva para involucrar un derecho a su favor y será procedente si el procedimiento en que se encuentre la demanda inicial contempla la acumulación de demandas.
Esta no es procedente en trámites de única instancia como los verbales sumarios o en los procesos ejecutivos donde se tiene por cierto el derecho y lo que se busca es su cumplimiento. Será procedente en los asuntos verbales de doble instancia, donde el derecho es incierto o se busque su modificación. Tal sería el caso de una demanda inicial reivindicatoria de dominio, en la que el demandado, al contestar, interponga una demanda de reconvención de usucapión, o lo que es lo mismo, prescripción adquisitiva de dominio. Conclusiones. El demandado elige cómo ejercer su derecho de contradicción al ser vinculado a la actuación, ya sea guardando silencio, contestando la demanda, interponiendo objeciones, excepciones, recursos o una demanda de reconvención. Lo anterior de conformidad con sus anhelos, garantizando en todo momento el acceso efectivo a la administración de justicia, ya sea de forma directa en aquellos casos en que se puede o actuando a través de apoderado judicial. Una vez abordados todos los contenidos del módulo, es momento de dar respuesta a los interrogantes que surgen del proceso bajo estudio, específicamente de la fase de audiencias. Recuerde que en la audiencia se materializa el principio de inmediación, el cual traduce el contacto del juez con las pruebas y con las partes, esperando obtener de ellas la declaración de los hechos de manera coherente y natural, tratando de obtener certeza frente a lo pretendido. De igual forma, en las audiencias existe la posibilidad tanto para el juez como para las partes de verificar las actuaciones procesales surtidas hasta el momento, actos de notificación, traslados, términos, entre otros, y en caso de verificarse alguna nulidad, habrá de declararse y retomar el proceso desde ese momento, dándose por finalizada la audiencia de ser el caso. Con relación a las pruebas, en los procesos declarativos, la enunciación de estas debe hacerse en la fase escrita. De no hacerlo, se habrá perdido el momento procesal oportuno. Finalmente, el caso concluye en la audiencia de instrucción y juzgamiento, donde el juez, luego de dar sus consideraciones, emite el fallo. Referencias: Congreso de la República de Colombia de 2012, 12 de julio, Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 5 de mayo de 2014, Providencia, SC 5366. Magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villabona. Decreto Legislativo 806 de 2020, por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Diario Oficial 51.335 del 4 de julio de 2020. Rojas Gómez. Lecciones de Derecho, tomo 2, Procedimiento Civil. ESAJU. Todo esto pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Información técnica. Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Fundamentos de Derecho Procesal, la contestación de la demanda y audiencias. Autor: Lina María Ortegón Suárez. Asesor pedagógico: Laura Catalina Salcedo Camargo. Diseñador gráfico: Diego Calderón. Bueno, compañeros, les habla Juan Carlos Tejero Medina. Hoy siempre con ustedes. Fuerte abrazo. Una vez abordados todos los contenidos del módulo, es momento de dar respuesta a los interrogantes que surgen del proceso bajo estudio, específicamente de la fase de audiencias. Recuerde que en la audiencia se materializa el principio de inmediación, el cual traduce el contacto del juez con las pruebas y con las partes, esperando obtener de ellas la declaración de los hechos de manera coherente y natural, tratando de obtener certeza frente a lo pretendido. De igual forma, en las audiencias existe la posibilidad tanto para el juez como para las partes de verificar las actuaciones procesales surtidas hasta el momento, actos de notificación, traslados, términos, entre otros, y en caso de verificarse alguna nulidad, habrá de declararse y retomar el proceso desde ese momento, dándose por finalizada la audiencia de ser el caso. Con relación a las pruebas, en los procesos declarativos, la enunciación de estas debe hacerse en la fase escrita. De no hacerlo, se habrá perdido el momento procesal oportuno. Finalmente, el caso concluye en la audiencia de instrucción y juzgamiento, donde el juez, luego de dar sus consideraciones, emite el fallo.